Muy buenas tardes, les saludo en la sesión vespertina de nuestro segundo día de la novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales que organiza el Instituto Matías Romero. Como la acaban de ustedes de ver, vamos a presentar ahora una obra titulada Relaciones México-Estados Unidos 2021, en donde se cuestiona si es este momento un punto de transición. Es una obra bajo el sello del ITAM, de Foreign Affairs, coordinado por la embajadora Olga Pellicer y por Hazel Blackmore. Y es una obra muy interesante porque como de manera cíclica nos hace reflexionar, hacer una pausa sobre el momento que viven estos dos vecinos con relaciones pues muy complejas históricamente, con momentos de mucha cooperación, de gran entendimiento, en algunos otros momentos con otro tipo de problemas, sobre todo hacia atrás en nuestra historia. Pero hoy en día, y esto creo que es lo más importante que tenemos que rescatar, estamos frente a un nuevo siglo, el siglo XXI, en donde el gobierno de los Estados Unidos actual hereda 4 años de administración muy compleja, de un radicalismo pues, que no se había visto en mucho tiempo, con una fragilidad en la democracia y en donde pues tiene algunas misiones tanto al interior como al exterior, ¿no? Por una parte, hacia afuera recuperar el liderazgo internacional, al interior, pues fortalecer nuevamente este sistema que durante muchos años ha distinguido a los Estados Unidos como una nación sólida, próspera, pero en este momento vemos distintos factores. Hay crisis en lo social, hay pues, una crisis política, hay una crisis democrática, hay un tema racial que se ha acentuado en los últimos años, pero al mismo tiempo, y eso es parte de la construcción histórica que ha hecho este país, tiene instituciones muy robustas, sólidas, que han hasta este momento podido aguantar pues, distintos tipos de movimientos que se han presentado tanto en lo económico, en lo social, en lo democrático, político. Entonces, es interesante poder analizar con expertos y expertas en esta materia parte de estos temas. Al mismo tiempo, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, que ha presentado cuáles son sus prioridades, principalmente en la agenda social, ha marcado una línea en política exterior. Entonces, nos da mucho gusto poder estar esta tarde. En primer lugar, saludo a una de las coordinadoras de la obra, una persona muy querida en la Cancillería, la embajadora Olga Pellicer. Buenas tardes, embajadora. Está también Rodrigo Chacón Aguirre, quien es autor de uno de los artículos del libro. Ya los presentaremos a cada uno y a cada una más adelante. Y Guadalupe González, también la doctora, quien pues es una académica muy rigurosa que tiene mucha experiencia en la relación entre México y Estados Unidos, entre muchos otros temas. El libro es muy amplio, tiene varios artículos que se dividen en dos partes. Entonces, yo quisiera darle en primer lugar a la embajadora Olga Pellicer, perdón, el uso de la palabra, presentándola brevemente, porque su currículum es mucho más amplio. Ella es profesora investigadora en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, obtuvo la maestría en Derecho en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París, y entre sus cargos en el servicio público se desempeñó como embajadora en Austria y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena. También fue embajadora alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue embajadora de México en Grecia y estuvo a cargo, lo cual también nos une mucho esta relación, de la Dirección General de este instituto, del Instituto Matías Romero. Entonces, embajadora Pellicer, le damos el uso de la palabra para presentar esta obra tan importante y tan oportuna. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Es para mí un gran placer estar con ustedes, sobre todo en el Matías Romero,
una institución que quiero mucho y quiero felicitarlos por esta feria del libro que es muy importante para estar actualizado sobre lo más reciente en materia de relaciones internacionales. Y estoy muy agradecida por el espacio que le das a este libro y la manera tan generosa en que lo has presentado. Mira, yo quisiera empezar por referirme a ciertos rasgos sobresalientes del momento que estamos viviendo. Es un libro que se llama Las relaciones México-Estados Unidos en el 2021. Y el 2021 es un año muy particular. Es un año muy particular que pocas veces habíamos vivido, incluso que creíamos que podíamos vivir. Y voy a decir lo que a mí me parece muy particular de este año 2021. En primer lugar, desde luego, la pandemia. La pandemia, que es una pandemia que todavía no termina, es una pandemia que tendrá consecuencias, sobre todo en el tema del aumento de la pobreza y la desigualdad, entre otros. Va a tener consecuencias muy serias que todavía no podemos saber cómo se van a resolver, y podríamos decir que lo que sí sabemos con certeza respecto a la pandemia es que el mundo no volverá a ser lo que era antes de la pandemia. Es decir, es un acontecimiento realmente muy trágico. En segundo lugar, creo que algo muy importante, sobre todo para este continente y para las relaciones México-Estados Unidos, es el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio en el 2021, que no es desde luego el único dato sobre la crisis política que se vive en los Estados Unidos, pero sí es un dato muy visible que conmueve mucho al mundo y que obliga a reflexionar sobre cuál será el futuro de ese sistema político, que es de enorme importancia para el total del mundo. Y en tercer lugar, ya aterrizado más concretamente en el caso de México, creo que es un año de cambio de gobierno, en que hay una nueva presidencia en los Estados Unidos, la cual entraña la necesidad de construir entendimientos con sus mejores aliados, con sus vecinos más cercanos y desde luego con México. Por estas razones creo que es un año muy importante y decidimos entonces compilar una serie de artículos que organizamos en dos grandes secciones. La primera sección es una sección que se refiere principalmente a lo que ocurre en el sistema político de los Estados Unidos. Se refiere a sus grandes fortalezas, también a sus grandes debilidades actualmente, y tomamos en cuenta que es una de las democracias más admiradas del mundo. Y sin embargo, en el año 2021 cabe hacerse la pregunta si lo sigue siendo, si sigue siendo esa democracia tan admirada. Y yo creo que también que para los internacionalistas, uno de los fenómenos más interesantes respecto a Estados Unidos es su proceso de debilitamiento como la primera potencia del mundo, que ha dejado de serlo. Hay un proceso de debilitamiento confirmado por acontecimientos recientes, como puede ser el asunto de Afganistán, y también bien ilustrada por la disputa que tiene con China por la hegemonía mundial. Justamente el último artículo de esta primera parte del libro aborda ese problema del debilitamiento de Estados Unidos como una gran potencia. La segunda parte del libro está destinada a reflexionar sobre el proceso de entendimiento o de desencuentro entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. En esa sección, las relaciones México-Estados Unidos en el 2021 se abordan desde diversas perspectivas. En primer lugar, se aborda el contexto político general con el que se inicia el acomodo entre el gobierno de Biden y de López Obrador. El título de este primer artículo, que está escrito por Susana Chacón, pues lo dice todo. Dice sombras en el entendimiento inicial. En efecto, es un entendimiento que comienza lleno de sombras.
Por otra parte, se aborda el tema de las instituciones dentro de la administración pública mexicana que conducen la relación con los Estados Unidos. El escritor de este texto es Jorge Schiavone. Jorge Schiavone yo lo veo como un verdadero pionero en esto de reflexionar sobre los aspectos institucionales que conducen la relación. Y él nos va a llevar a ver los alcances, las debilidades, los problemas. Él sobre todo estudia la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también se refiere a otras instancias de la administración pública, sus capacidades de coordinación o no, que tienen que ver esto con la conducción desde la administración pública de la relación con Estados Unidos. La tercera parte del libro incorpora ya temas específicos y incorpora los 4 temas, que no son los únicos, desde luego, pero que se consideran los más difíciles, los más complejos, y que son migración, relaciones económicas, relaciones en materia de seguridad y relaciones en materia de energía. Las relaciones en materia de energía que conducen y actualmente, sin duda, también al tema de cambio climático. Bueno, además de estos 4 estudios están escritos por conocedores muy grandes del tema. Escribe Carlos Heredia sobre migración, escribe Antonio Ortiz Mena sobre relaciones económicas, escribe Isidro Morales sobre relaciones energéticas y escribe una chica joven muy prometedora, Cecilia Farfán, que está terminando su doctorado en la Universidad de California en San Diego. Bueno, finalmente se aborda el tema de la prioridad que tiene la relación con México dentro de la visión general de la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos, como corresponde a la política exterior de una gran potencia, sabemos que tiene una enorme cantidad de temas. Y aunque para nosotros lo más importante es lo que pasa con nosotros, la verdad es que posiblemente no somos tan prioritarios cuando vemos el conjunto de intereses que tiene el gobierno de Biden en materia de política exterior. Entonces hay un último escrito sobre ese tema que lo escribió Stefan Sver. Bueno, como compiladora del libro, yo creo que el objetivo que buscábamos con este libro está muy bien condensado en el título, que tú muy amablemente lo leíste muy bien. Son las relaciones México-Estados Unidos en el 2021. No es en un año cualquiera, es en un año muy especial por todos estos temas que yo ya señalé. Pero además nosotros ponemos ahí una interrogación. Es un punto de transición y la verdad lo dejamos con ese punto de interrogación justamente porque no teníamos una certeza de hacia dónde se están dirigiendo las relaciones México-Estados Unidos. Posiblemente estamos avanzando hacia un momento en que pueden ser muy cordiales y previsibles. Es posible, pero también es posible que no sea así. Es posible que estén avanzando hacia momentos de confrontación cuyo desenlace es difícil de prever en estos momentos. La verdad es que no lo sabemos, porque también es posible que estemos compartimentalizando muy bien los temas y es posible que en algunos temas estemos avanzando hacia un muy buen entendimiento, lo cual no obstaculiza que en otros temas estemos avanzando a un momento de confrontación. Yo creo que la pregunta está abierta y que justamente el libro lo que propone es dar elementos para prever y para entender hacia dónde se puede mover. Bueno, eso era todo lo que quería decir para presentar el libro y entonces ahora dejo a los comentaristas
a que traten de contestar la pregunta. No necesariamente se trata siempre de tener preguntas certeras. El chiste del trabajo desde la academia es que las respuestas nunca son certeras, son justamente interrogantes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, embajadora, por esta introducción. Efectivamente, seguimos viviendo la pandemia con efectos, pues hemos visto efectos devastadores para la salud, efectos muy importantes en la economía, en lo social. Entonces, este proceso de recuperación pues está comenzando, se antoja más difícil para unos que para otros países, pero sin lugar a dudas, esto hay que tenerlo claro, el mundo ya cambió a partir de la pandemia porque se están recomponiendo y reconstruyendo algunas cosas sobre bases que ya no son las mismas que antes de la pandemia. En el terreno interno, el episodio que vimos en el Capitolio es algo inédito en la historia de Estados Unidos, por lo menos en su historia moderna. Entonces, eso muestra pues, los peligros a los que está sujeta una sociedad, en parte por el desencanto de la sociedad que eligió a un gobernante, en parte por la exaltación que hizo este gobernante a cierta parte de sus electores para llevarlos a tomar medidas radicales, pero sin lugar a dudas es algo muy, muy grave que hemos visto todos, sobre todo viniendo de Estados Unidos, una potencia, pues una gran potencia. Entonces, hay cambios importantes al interior de Estados Unidos y al exterior en relación con México, pues como ya lo adelantó la embajadora Pellicer, el libro contiene pues análisis sobre sectores productivos, análisis sobre la agenda política, el tema migratorio, que va y viene también, sube de gravedad, baja de gravedad, hay una comunicación permanente, esquemas de cooperación, y el tema de seguridad y energía, bueno, pues son temas pendientes de definición. Tenemos un marco que es el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Entonces, se antojaría que ese es el marco a través del cual se vean todos estos asuntos, pero pues todavía necesita consolidarse como esquema de interacción económica y en otras materias. Entonces, muchas gracias, embajadora. Hay muchas cosas que analizar de este libro. Le invitamos a nuestra audiencia a que lo revisen, porque realmente nos da un muy buen panorama sobre dónde están las cosas y hacia dónde pueden derivar, por una parte o por otras. Y precisamente para comentar un artículo del libro, le vamos a dar la palabra y con muchísimo gusto al doctor Rodrigo Chacón Aguirre, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, maestro y doctor en Ciencia Política por la New School for Social Research. Desde 2004 se ha desempeñado como docente en áreas de ciencia política, teoría social y relaciones internacionales en Eugene Lang College en Nueva York, la Universidad Técnica de Dresden en Alemania, Boston College de la Universidad de Harvard y desde luego en el ITAM. Ha publicado en diversas revistas académicas, entre ellas The Review of Politics, European Journal of Political Theory e Idealistic Studies. Ha contribuido también a la revista Foreign Affairs en español y en el blog de la revista Nexus. En 2012 fue distinguido con el premio Stanley Hoffman a la excelencia docente otorgado por el Comité de Estudios Sociales de la Universidad de Harvard. Entonces, Rodrigo Chacón escribió un artículo titulado Interregnum, que trata precisamente sobre esa transición del sistema tradicional estadounidense. Rodrigo, tienes tú la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias a Olga Pellicer por invitarme a escribir en este libro, junto con la coeditora Hazel Blackmore, el maestro Alday por esta oportunidad de presentarlo en el Instituto Matías Romero. Y bueno, yo voy a hablar sobre mi artículo, que es precisamente una respuesta al interrogante, si estamos en un punto de transición,
desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Estados Unidos socialmente. Entonces, el artículo es sobre la crisis social estadounidense y argumento que además de una crisis social hay una crisis conceptual, ¿sí? O una crisis de legitimación, podríamos llamarla, ¿no? Y para entender en qué consiste esta crisis de legitimación, creo que vale la pena recordar lo que el presidente Obama preguntaba en 2016, ¿no? Obama le preguntaba a la gente, si tú pudieras escoger en qué país quieres, en qué año quieres nacer, sin saber si vas a ser blanco o moreno, hombre o mujer, gordo o flaco, si tú pudieras decidir en qué año quisieras nacer, vas a querer nacer en 2016, ¿no? Entonces, el presidente Obama tiene esta idea junto con Steven Pinker, Bill Gates, varios intelectuales muy famosos, que nunca hemos estado mejor, ¿no? Si tomamos una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, pues cada vez menos personas en Estados Unidos parecen creer que nunca hemos estado mejor, ¿no? Y en 2021 en particular, pues uno sí se pregunta, pues ¿en qué año quisieras nacer? Bueno, quizá 2016, ¿no? Pero 2021, difícil, ¿no? Mi hija nació en 2020, vamos a procurar que todo salga muy bien, pero no son tiempos fáciles, no son tiempos fáciles. Ok, 5 datos para sustentar esto, ¿no? Porque quizá no todo el mundo quisiera nacer en nuestra época. Según encuestas de Gallup, la mayoría de los demócratas en Estados Unidos prefieren el socialismo que el capitalismo. La mayoría de los demócratas y la mayoría de los jóvenes. 43% de los estadounidenses apoya algún tipo de socialismo. Esto es realmente de llamar la atención. Segundo dato, 40% de la población de Estados Unidos, según estudios de la Reserva Federal, 40% de la población no tendría a la mano $400 para responder a una emergencia. Tienes una emergencia, tienes que utilizar la tarjeta de crédito, pedir prestado, 40%. Casi un tercio de la fuerza laboral gana menos de $12 la hora. Casi un tercio de la fuerza laboral de Estados Unidos. Van a ser 6 datos, no 5. Cuarto dato. La deuda promedio de educación que deben por sus estudios la generación millennial, la deuda promedio es de casi $11,000. Dentro de estas personas hay 2.5 millones de personas que deben $100,000. 2.5 millones de jóvenes deben $100,000 de deuda educativa. Quinto dato. Solo 36% de los adultos en Estados Unidos dicen haber completado una licenciatura. Solo 36%. Acá, en contraste, 94% de los congresistas tienen una licenciatura y 100% de los senadores, ¿no? Y el último dato, la riqueza de los afrodescendientes en Estados Unidos, no el ingreso, la riqueza de los hogares, es 10 veces menor que la de los blancos. Y la expectativa de vida, la brecha de expectativa de vida es de 13.6 años. Si eres una mujer blanca en Estados Unidos, puedes esperar vivir 13.6 años más que una mujer afrodescendiente. Entonces, estos datos sugieren que varios conceptos o ideas o ideologías que representan lo que es Estados Unidos han entrado en una contradicción enorme con lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si la mayoría de los jóvenes cree que el socialismo es mejor que el capitalismo, pues es difícil entonces pensar que Estados Unidos es la tierra del free enterprise, como se vendían en la Guerra Fría, ¿no? The free world y free enterprise.
Si 2.5 millones tienen una deuda de más de $100,000, probablemente no se sienten libres, ¿sí? No puedes hablar de libertad real cuando tienes ese tipo de deuda. Entonces, otro elemento del imaginario social de Estados Unidos, la libertad, también está en crisis, ¿no? El capitalismo, la libertad. El tercer dato donde comparaba yo el grado de escolaridad de las personas y de los representantes, pone en duda el concepto de meritocracia, ¿no? O sea, mucha gente no se siente identificada con la gente que le está gobernando, ¿no? Antes había muchos más congresistas de clase trabajadora, ahora son predominantemente de una élite, y en esa élite mucha gente no se ve representada, ¿no? Y entonces la meritocracia también está en cuestión. Y finalmente la igualdad de oportunidades, de la que se habla mucho en el imaginario estadounidense, ¿no? Es difícil hablar de igualdad de oportunidades cuando una persona puede esperar vivir 13.6 años más que tú solamente por haber nacido en otra colonia con otro color de piel. Entonces, en este contexto, varios intelectuales han recuperado una frase de Antonio Gramsci, el teórico neomarxista, quien decía que vivimos en un interregnum. Y en un interregnum estamos en una situación en la cual lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y cuando estamos en esa situación, se multiplican los síntomas mórbidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas mórbidos? Pues la toma del Capitolio, entre muchos otros, ¿no? Como son crisis sistémicas, podemos hablar también del COVID, la crisis financiera del 2008, etc. Y bueno, ¿qué es lo viejo que no termina de morir y qué es lo nuevo que no termina de nacer? Pues eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no? Tratando de entender en este tiempo de transición. Bueno, muchos intelectuales han recuperado la discusión sobre el neoliberalismo y han argumentado que lo que está muriendo, aunque lleva muriendo mucho tiempo, es el neoliberalismo famoso, ¿no? Y definir neoliberalismo no es sencillo, pero uno de los datos a los que ellos apuntan es que en el régimen que comienza con Ronald Reagan, se gasta más en ley y orden o en policía, en represión, que en bienestar social, ¿no? Esto es difícil de medir, pero estaba yo viendo una estadística de que por persona en una ciudad como Baltimore, al año, se gastan $904. O sea, por cada habitante hay que gastar $904 de policía, ¿sí? Y eso es mucho más de lo que se gasta por cada persona en bienestar social, lo que se gasta en efectivo. Entonces, difícil concebir definir neoliberalismo, pero algunas personas lo entienden así. Cuando las prioridades pasan a la represión, a la ley y el orden, a un orden de estas características, y entra en segundo plano la protección social, ¿no? Entonces, eso es lo que parece estar muriendo y está llegando algo nuevo, pero no sabemos qué es exactamente. Un dato de hacia dónde podemos ir es el siguiente. Si juntamos lo que gastó Donald Trump para enfrentar la crisis económica del COVID con lo que gastó ya Joe Biden, se ha gastado $5 trillones, que es 25% del PIB de Estados Unidos. Este es el gasto más grande que se ha hecho en Estados Unidos en toda la historia en tiempos pacíficos. Nunca ha habido una expansión fiscal tan grande como la que están lanzando, bueno, Trump y ahora Biden, y esto va a seguir si se aprueba el plan de gastar otros $3 trillones, ¿no? Entonces estamos en esa fase de que cada vez parece ser que menos personas creen en el régimen llamado neoliberal, y estamos viendo señales de que algo nuevo puede surgir, ¿no?
Bueno, yo en mi artículo doy una perspectiva histórica de cómo llegamos a esta situación, ¿no? Y una situación realmente crítica en Estados Unidos, ¿no? Yo quisiera ser más optimista, pero después de haber vivido 15 años allá, después de haber estudiado, bueno, y hecho la investigación para este artículo, en mi artículo doy muchos datos de la profundidad de la crisis social estadounidense. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, hay cuatro posibles explicaciones, ¿sí? La narrativa maestra, la que todo el mundo maneja, es que hay polarización. Entonces, un sistema polarizado es un sistema político ineficiente que no logra canalizar las preferencias de los electores, ¿no? Aunque los estadounidenses quieran que haya control de la venta de armamentos, el sistema político no canaliza esa preferencia, ¿no? Argumento ahí que esta narrativa de polarización realmente no captura lo que ocurre, ¿no? en Estados Unidos. Me parece más correcto decir que es un partido que se ha radicalizado y se ha hecho su forma de vida o de subsistir la obstrucción. Y creo que el Partido Republicano ha tenido ese papel desde 1994 aproximadamente, cuando adoptan una estrategia de política como la continuación de la guerra, ¿no? Ya no hacen política, sino guerra. Y la toma del Capitolio, pues es la culminación de eso, ¿no? Es la negación de la política, es cerrar toda mediación política para obstruir. Esa es la segunda posible explicación, ¿no? La primera, polarización; la segunda, radicalización del Partido Republicano. Pero esas dos tampoco son suficientes, ¿no? En tercer lugar, hay un problema de racismo muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy triste y muy doloroso hablarlo, pero hay que decir que, aunque sea metafóricamente, ¿no? En el ADN estadounidense, yo doy clases de historia de Estados Unidos, hay cambiando de metáforas, ¿no? Hay unos canales subterráneos de racismo que a veces salen y generan muchos problemas, ¿no? El gran reto para Estados Unidos es constituirse como la primer democracia multiétnica en el mundo, en la cual no domina un grupo sobre otro. La India es semejante. La India es una gran democracia multiétnica, pero es una sociedad de castas. Ahora, Estados Unidos parece ser que no, cada vez hay más personas que creen que no se va a lograr, que este racismo no se va a superar. Entonces, una tercera explicación dice, desde 1965, cuando Estados Unidos se vuelve una democracia electoral por las leyes de derechos civiles, hay una reacción del Partido Republicano que ha tratado a toda costa de que no ocurra esto, ¿no? Y un ejemplo, solamente un dato: entre 2014 y 2019 se han eliminado 33 millones de ciudadanos del padrón electoral, ¿no? O sea, hay una campaña sistemática. 33 millones es mucho más que la Ciudad de México, pero la Ciudad de Los Ángeles y Chicago, la que quieran. Esa cantidad de gente ha sido excluida del padrón electoral, y esto tiene que ver con el racismo. Finalmente, y con esto termino, yo argumento que esas tres tampoco son suficientes para explicar lo que está pasando, ¿no? Yo insisto que lo que está pasando es que hay una crisis conceptual, una crisis de legitimación, en la cual las palabras que tenemos para describir nuestra realidad ya no son suficientes, ¿no? O sea, los conceptos y los ideales en los que fuimos educados, los que crecimos en los años 90, que necesitamos Estado de Derecho, derechos humanos, libre mercado, competitividad. Esas palabras, esos horizontes, para cada vez más gente suenan vacíos, ¿no? Entonces, surgen muchos movimientos sociales: Black Lives Matter, Fight for 15, Tea Party, Occupy Wall Street, QAnon. Todos estos movimientos introducen ideas que nos parecerían totalmente descabelladas hace 3 años, ¿no? Tax the rich,
pagar reparaciones a los exesclavos, decir que no basta generar empleos, porque muchos de los empleos pagan salarios de nivel de pobreza, criticar las Forever Wars y finalmente lograr salir de Afganistán. Y todos estos movimientos con este nuevo vocabulario, creo que lo que tratan de recordarnos pues es que la sociedad existe, ¿no? O sea, los grupos sociales, las estructuras sociales, las clases sociales existen y están como que reafirmándose en el terreno histórico después de 20, 30 años en los cuales teníamos un vocabulario centrado en los individuos, en la maximización de preferencias, este vocabulario de la economía neoclásica. Entonces, esa es la situación tanto social como conceptual que yo encuentro en Estados Unidos en 2021. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias por esta explicación de tu artículo Interregnum sobre pues cómo se está transformando la vida al interior de Estados Unidos a partir de los pues distintos debilitamientos de ciertos modelos de la separación de la sociedad por distintas causas, los datos duros que das sobre la encuesta de Gallup, lo que preferirían los demócratas, los datos de la Reserva también sobre los recursos que tienen a la mano los estadounidenses, el endeudamiento de las personas que aspiran a tener una formación más sólida desde el punto de vista académico, pues son alarmantes realmente y son parte de, junto con lo que acabas de mencionar al final, sobre el racismo, sobre pues cómo afecta en el día a día, en las estructuras sociales, toda esta marcada diferencia por el racismo, por las clases sociales que en conjunto generan un gran desencanto de la sociedad. Yo retomo uno de los últimos comentarios sobre estos valores con los que nacieron muchas generaciones recientemente, pues hoy en día ya, no sé si sean secundarios o no, pero han perdido fuerza, se han debilitado y ya no son aquellos que busca la gente en primera instancia en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo también. Creo que hay que reconocer que esta polarización y racismo se da en muchas partes del mundo y en el mundo desarrollado también. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Quizá un poco más adelante te formulemos algunas preguntas en la plataforma de Facebook, están llegando algunas, pero primero le vamos a dar la palabra y con muchísimo gusto a la doctora Guadalupe González, quien es profesora investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, es licenciada en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, maestra en Sociología por la London School of Economics and Political Science en el Reino Unido, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, catedrática, investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, coordinadora, investigadora principal del Proyecto de Opinión Pública y Política Exterior de México, las Américas y el Mundo. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, del Comité de Selección del Programa de Becas Goldman Sachs Global Leaders, del Consejo Editorial de Foreign Affairs en español, del Comité Editorial de la Revista Política y Gobierno y del Comité Académico del North American Institute. Sobre todo es una gran amiga del Instituto Matías Romero. Nos da mucho gusto contar con ella también para tener un comentario analítico sobre esta obra que se presenta esta tarde dentro de nuestra Feria del Libro. Adelante, doctora Guadalupe González. Muy buenas tardes y gracias, Alejandro, gracias, Olga, gracias, Rodrigo, por permitirme comentar un libro que he leído con muchísimo interés, con mucha atención, y al que le encuentro enormes virtudes. Y quizá la más importante es que le permite a un público mexicano ver con un poco más de objetividad qué es lo que ocurre en ese vecino
que muchas veces ve de una manera mítica, ¿no? Tanto por el hecho mismo que Estados Unidos es un país que se ha propuesto siempre proyectar una imagen idílica de sí mismo, ¿no? La gran democracia, el país continental, el país de las libertades, es el lugar donde todo el mundo quiere vivir y quiere hacer una vida, el país de las oportunidades. Y creo que una de las cosas interesantes de este libro es precisamente que enmarca el tema de la relación México-Estados Unidos en 2021 dentro de una perspectiva más amplia y particularmente en función de lo que es la crisis política por la que atraviesa Estados Unidos en este momento. Y a la pregunta que abre el libro, si 2021 es un punto en transición, yo doy una respuesta muy enfática. Sí, es un momento de transición, en donde no solamente de transición, es un momento de enormes cambios y fluidez, en donde los acuerdos, tanto bilaterales como al interior de la sociedad mexicana y de la sociedad norteamericana, ¿sí?, están siendo materia de debate y de revisión. Entonces, el poner de esta manera el análisis de la relación México-Estados Unidos permite entender que esta relación no depende exclusivamente de aspectos diplomáticos ni de lo que los gobiernos desde Washington y desde la Ciudad de México quieran hacer para conducir esta relación, sino que es una relación que algunos académicos han descrito como una relación interméstica, en el sentido de que los temas internos de política interna, aquellos que dividen y unen a ambas sociedades, son finalmente los que determinan el ambiente político de la relación y qué tan lejos, ¿no?, se puede llevar la cooperación o el conflicto entre México y Estados Unidos. Yo lo que veo es, 2021 sí es un punto de inflexión, es un punto de transición, pero es una transición dentro de una transición mayor, que inició antes. Y lo que quiero decir con esto es que si vemos el ciclo largo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, encontramos que a partir de los años 80 y 90 inicia un periodo de entendimiento entre México y Estados Unidos en torno a lo que después sería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí?, en donde se fijó y hubo una serie de acuerdos y consensos entre los dos países que, digamos, llevaron, sí, a fijarse reglas dentro del acuerdo y a la idea de una mayor cooperación institucionalizada, no solamente entre México y Estados Unidos, sino también con una dimensión de América del Norte. Ese mundo que imaginó, pongámonos ahorita en 1994, uno pensaba, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, en 1994, que ahora sí, que 30 años después o 40 años después no habría una frontera entre México y Estados Unidos, que habría probablemente, digamos, aeropuertos binacionales, que probablemente estaríamos compartiendo, digamos, por ejemplo, puertos y aeropuertos, que seríamos parte de una región mucho más integrada, en donde probablemente habría ya mayor movilidad migratoria, ¿no?, o al menos a nivel de profesionistas en el espacio norteamericano. Y llegamos al 2021 y nos damos cuenta que nada de eso que imaginamos en 1994 está presente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que 2021 es el momento, desde mi punto de vista, en el que se da la oportunidad de reescribir la historia después del periodo norteamericano en la relación México y Estados Unidos. Ya no hay Telecán, hay Temec, ¿sí? Incluso el Temec no tiene una aspiración trilateral. Son nuevas reglas, ¿sí? Y al mismo tiempo se da en un contexto de mucho mayor nacionalismo económico, no solamente en Estados Unidos, también en México e incluso en el mundo. Entonces estamos hablando de un ciclo económico y de una concepción, ¿no?, de la realidad y de los datos duros completamente distinto. Entonces, fin de ciclo, sí,
Y 2021, por el hecho de que se está dando también el ingreso, que coinciden dos administraciones en México y en Estados Unidos, la de Biden y la de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, que están tratando de redibujar, ¿sí?, el modelo de desarrollo en ambos países, ¿sí? Y en este intento de redibujamiento interno, ¿sí?, no todo, de nuevo, hay áreas en donde hay convergencias y hay áreas en donde hay divergencias, ¿sí? Pero hay una ventaja desde mi punto de vista en el 2021 y es el hecho de que finalmente, al menos en materia de reglas de relación económica, ¿sí?, hay un acuerdo, hay reglas escritas, ¿sí?, y al mismo tiempo hay instancias para dirimir posibles desacuerdos. Y esto me parece que distingue el 2021 del 1994, en donde antes de eso no había reglas, no había una relación institucionalizada prácticamente en ninguno de los temas de la relación México-Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso me parece, digamos, que uno de los legados del periodo neoliberal, si ustedes quieren, ¿no?, de la relación bilateral, ¿sí?, es que hemos sido capaces de escribir reglas que dan certidumbre, o al menos que generan un marco mínimo para lidiar con los desacuerdos. Eso ya se quedó. Eso es un legado, desde mi punto de vista, positivo del periodo neoliberal de la relación entre México y Estados Unidos. Aprendimos, ¿sí?, a acordar reglas y aplicarlas en la relación entre México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, digamos, hay un cambio también enorme, y es el hecho de que, digamos, los últimos 30 años fueron los periodos de mayor crecimiento de la migración mexicana en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que otro de los legados de este periodo, pues, ha sido el hecho de que hay una diáspora mexicana en los Estados Unidos enorme, y hay también una, digamos, una binacionalidad, hay una binacionalidad enorme que nos lleva a pensar también que hay nuevos actores en la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista del 2021, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en México, como este gran cambio de ciclo económico, ¿no?, del fin, digamos, del periodo de liberalismo económico a ultranza, ¿sí?, como el inicio de reformas en Estados Unidos y en México para conducir la relación, digamos, el país en distintos sentidos. La presidencia de Biden llega, digamos, con un margen de maniobra relativamente pequeño para hacer los enormes cambios económicos que quiere a nivel interno, ¿sí? Y esto necesariamente, digamos, va a generar, igual que generó la administración Obama, cierta crisis de expectativas, ¿sí? Es mucho más lo que espera hacer el gobierno de Biden, sobre todo en temas de reconversión energética, ¿sí? Toda esta idea, y aquí Biden retoma mucho la idea de su eco histórico, su referente histórico es Roosevelt, son los años 30 del nuevo trato, y está planteando la idea de un nuevo trato, precisamente con esta perspectiva de la necesidad de dar salida a los problemas sociales, económicos, ¿no?, y también a las divisiones raciales tan fuertes que enfrenta Estados Unidos en este momento, ¿sí? No hay duda también, desde mi punto de vista, y creo que muchos de los artículos de la primera parte son muy puntuales en esto, que Estados Unidos está en el momento en el que se acabó el fin del sueño americano, ¿sí? Y veamos, cuando vemos la historia económica y social de Estados Unidos, ha sido una historia, digamos, de progreso, ¿sí? Claro, progreso segmentado, porque no todos han recibido los mismos beneficios, pero en este momento, ¿sí?, las nuevas generaciones encuentran que el sueño americano ya no es posible. Y es aquí en donde viene entonces una gran
decepción y desilusión social. Y a los temas de los que hablaba Rodrigo, yo añadiría otros que quiero resaltar de los artículos de Gabriel Goodlife, de Carlos Galina y de Juan Ernesto Trejo, que me parecen muy importantes. En Estados Unidos no solamente hay un tema de polarización, la sociedad efectivamente está dividida en términos económicos, en términos raciales, en términos urbanos-rurales, en términos también generacionales, sino que además está este proceso de radicalización del Partido Republicano, al que yo añadiría también el problema de heterogeneización del Partido Demócrata, que cada vez es un partido más heterogéneo en cuanto a sus bases y que le cuesta trabajo, ¿no? Digamos, mantener unidas todas esas bases, ¿no? Entre las alas, el ala progresista, que como señalaba Rodrigo, hay quienes quieren realmente, digamos, volver a un estado de bienestar, incluso ir más allá del estado de bienestar, ¿no? Mientras que hay otros dentro del Partido Demócrata que son más moderados y que lo que quieren es reconstruir el centro, es decir, el Partido Demócrata se queda en el centro y hay otros que lo quieren jalar, ¿no? Más hacia la izquierda. Además del tema que ya hablaba del racismo sistémico que hay en Estados Unidos y de la movilización social. Yo añadiría otro tema que está presente en muchos de los artículos que componen este libro, que son los sesgos del diseño institucional norteamericano, ¿sí? El propio colegio, la institución del colegio electoral, ¿sí?, genera una sobrerepresentación de la población rural en contra de la población urbana, ¿sí? Por otro lado, digamos, el hecho de que las legislaturas estatales estén encargadas de dibujar los distritos electorales lleva a prácticas como el gerrymandering, en donde se diseñan los distritos electorales de forma tal que el partido, sobre todo el Partido Republicano, que es el que tiene, digamos, la mayoría, en la mayoría de las legislaturas de los estados norteamericanos, se ha encargado de dibujar un mapa electoral que beneficia sistémicamente al Partido Republicano. Y entonces esto genera, ¿no?, descobija, ¿no?, a las bases demócratas, ¿no?, y cobija, ¿no?, o protege a las bases republicanas. Pero hay otro sesgo institucional importantísimo, porque también hay un cambio de época en lo que se refiere al papel de la Suprema Corte en Estados Unidos. Y esto me parece otro sesgo sistémico, otro sesgo institucional que nos lleva a pensar que difícilmente en Estados Unidos se va a lograr un nuevo pacto social, por lo menos en los próximos 4 o 8 años, ¿sí? Estamos en medio de un problema, de una crisis mucho más profunda y de mayor larga data. No solamente es el 2021 y el inicio de un nuevo gobierno. ¿Qué pasa con la Suprema Corte de Estados Unidos? Lo que pasa con la Suprema Corte en Estados Unidos es básicamente que se ha tornado mayoritariamente una Suprema Corte republicana, ¿sí? Y además, Donald Trump tuvo la enorme ventaja de poder nombrar a 3 jueces de la Suprema Corte, todos ellos jóvenes, es decir, muchas de las ganancias que se tuvieron durante el periodo más liberal en Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a derechos de minorías y de minorías sexuales en los años 70, probablemente vamos a ver una guerra dentro de la Suprema Corte para echar marcha atrás de muchos de estos cambios. Entonces, me parecía muy importante enfatizar desde la perspectiva o para un público mexicano que vamos a tener en los años por venir, ¿no?, a un vecino que está en medio de un replanteamiento de su visión de país, ¿sí? Y en donde está difícil que pueda haber una reforma política que le permita a estos sectores que están confrontados, ¿no?, reconstruir un pacto social. Siendo así, desde mi punto de vista, y esto también lo señalan varios de los artículos que están en la segunda parte, que es de la relación entre México y Estados Unidos, vamos a ver en el futuro una enorme mezcla de cooperación y conflicto, ¿sí? Y aquí me parece
que el hecho de que Estados Unidos esté tan emproblemado para México representa un problema, cierto, pero también es una oportunidad para fijar agenda, ¿sí? Una oportunidad para, como dice Jorge Schiavone en su artículo, para consolidar una diplomacia multinivel con Estados Unidos mucho más asertiva, ¿sí? Y en donde efectivamente logre poner temas en la agenda, ¿no? Y una visión más propiamente mexicana de la relación entre México y Estados Unidos. Y aquí quiero finalizar resaltando sobre todo algo que me parece muy importante para el futuro de la relación México-Estados Unidos, y es el hecho de que México, en este contexto de un país como Estados Unidos tan emproblemado, es el desarrollo de nuevos instrumentos de acción diplomática. Y resalto básicamente tres, ¿sí? Uno, el tema del litigio estratégico. Es muy importante, ¿no? En un periodo en el que Estados Unidos está cuestionando las bases mismas de su pacto social, que México pueda, ¿no?, hacer uso del litigio estratégico precisamente para avanzar los temas que son de interés para México. Y aquí hay un margen de acción porque además hay cierta convergencia con posiciones de la administración Biden, como es el tema, por ejemplo, de control de armas, o incluso el tema migratorio. En estos dos temas, el Poder Judicial puede jugar un papel interesante y México puede sentar precedente sobre esto. Otro tema que me parece central es el del federalismo, ¿sí? Estados Unidos es un país muy heterogéneo, ¿sí? La descentralización del poder es enorme y me parece crucial que en el corto y mediano plazo se afiancen las relaciones entre entidades federativas a los dos lados de la frontera, particularmente los gobernadores de la frontera. Aquí me parece que sería un momento importante. Y en tercer lugar, reforzar un instrumento central ya tradicional que es el de los consulados, pero haciendo a los consulados como, diría yo, no simplemente los temas tradicionales de protección y de promoción económica, sino sobre todo como mini embajadas. Me parece que en Estados Unidos gran parte de la clave, ¿no?, para que México logre, ¿no?, un entendimiento con Estados Unidos pasa, ¿sí?, por un buen nivel de comunicación con los actores locales, que son finalmente los que influyen, ¿no?, en las decisiones que se toman en Washington y a nivel del poder legislativo. Vamos a ver una relación mucho más descentralizada y mucho más rica, y por lo mismo, ¿no?, efectivamente, yo diría una rompecabezas por armar. Creo que ese es el 2021, un rompecabezas por armar en la relación entre México y Estados Unidos. Hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias, doctora. Pues es que hay muy poco que agregar después de este comentario tan claro, tan completo sobre distintos ámbitos a que te has referido, desde la parte social, democrática, la parte del relacionamiento con México a través de instrumentos vinculantes, digamos, segmento de tu comentario sobre los espacios de acción de la administración Biden y cómo se perciben también las condiciones, poco sumando a lo que dijo el doctor Rodrigo Chacón, a nivel social, sobre las oportunidades que creían que tenían gran parte de la población y que cada vez se desvanecen o ya no se alcanzan de una manera tan fácil como se puede promocionar. El papel de la Suprema Corte, una corte conservadora que va a tener también frente a sí una serie de temas muy importantes. Entonces, creo que tenemos un panorama muy interesante para analizar. Habrá que estar muy atentos a los desarrollos que vengan en los próximos años al interior de Estados Unidos, pero también en la relación con México. La doctora Guadalupe González cree que hay oportunidades importantes, considera a partir del análisis que hay áreas en las cuales se puede pues negociar, actuar dentro de Estados Unidos con mayores posibilidades de éxito para México que en otros momentos. Yo les quiero compartir 2 o 3 preguntas que hay en Facebook. La primera de ellas es si el libro
se va a publicar en papel y por lo pronto está en la página, en el sitio web de Foreign Affairs, ahí se puede descargar, pero ahora escucharemos a la embajadora Pellicer. Y también nos pregunta la señora Remedios Romero si se espera una crisis financiera, dado que en el 2001 ya se ha reactivado la economía. Bueno, pues ahí está una pregunta. Y al margen de estas preguntas, yo quisiera darle unos minutos a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, para que nos hagan un comentario final con el cual podamos culminar la presentación de este libro tan completo e interesante sobre las relaciones México-Estados Unidos en este año 2021. Embajadora Pellicer, ¿algún comentario? Sí, bueno, primero quiero contestar a esa pregunta. A nosotros nos interesa mucho que el libro se conozca. Es totalmente gratuito, solo está en línea, pero solo tienen que poner Revista FAL. Repito, revistafal.com. E inmediatamente les sale el libro, le pican a descargar PDF y ya tienen el libro. Nuestro interés es que tenga el mayor número de lectores posibles, justamente porque me parece que una de las asignaturas pendientes para la sociedad mexicana es un mejor conocimiento de los Estados Unidos. Es nuestro socio más importante, está siempre en nuestro imaginario de una u otra manera, Estados Unidos, pero desafortunadamente no hay un gran instituto de estudio de los Estados Unidos y no hay publicaciones suficientemente rigurosas, bien informadas sobre Estados Unidos en nuestro país en español. De ahí que nos parezca particularmente útil que este libro se pueda distribuir de la manera más amplia. Está en línea, siempre es muy fácil llegar a él. Entonces, les suplico que lo hagan, por favor. Por lo pronto, no sé, creo que las presentaciones que tuvimos fueron enormemente interesantes y son solo un botón de muestra de todo lo que se puede encontrar en el libro. Por una parte, para construir mejor ese rompecabezas, que es cómo me relaciono con un país que se encuentra en un fin de ciclo y al mismo tiempo en un momento de transición en el que el nuevo ciclo todavía no está ahí, tal como nos describió muy bien Rodrigo. Bueno, pues no es fácil. No es fácil justamente porque hay algunas interrogantes sobre quiénes son los mejores interlocutores dentro de esta sociedad en momento de crisis y de transformación. ¿Quiénes son los mejores interlocutores para la relación? Un primer error sería pensar que es únicamente la Casa Blanca. No, ese es uno de los interlocutores. Pero como muy bien lo señaló Walu, por ejemplo, creo que a nivel de los estados hay muchas posibilidades dependiendo del tipo de relación que tenemos con diversos estados. A lo mejor hay estados rojos, pero con los que tenemos una espléndida relación comercial, porque nuestro intercambio comercial con ellos es muy intenso. Ya a lo mejor hay estados azules con los que nuestra relación es muy importante, puede ser, estoy dando solo un ejemplo, por el grado en que ellos requieren de trabajadores mexicanos. Por otra parte, me pareció muy interesante que Rodrigo nos recordara el programa de recuperación económica, este intento de New Deal que está llevando a cabo a Biden, porque de tener éxito, para tener éxito tiene que ser aprobado y sabemos que está a punto de aprobarse, sí, pero no, en fin, hay dudas, pero sea como sea, creo que se viene una época de crecimiento económico en los Estados Unidos, pero una época de crecimiento económico supone también crecimiento del empleo y puede haber empleo para trabajadores mexicanos que requieren visas
Es el momento de tramitar visas para sectores específicos. Puede ser para enfermeros, puede ser para albañiles, puede ser, no sé, habría que estudiar con mucho cuidado aquí en México cuáles son los estados y dentro de esos estados cuáles son aquellas áreas económicas en donde se va a requerir mano de obra, porque es el momento de oportunidad, pero no para hablar de la migración como estamos hablando, y que lo que queremos es ver cómo se frena. Es otra cosa, es otro problema. Entiendo que es un problema político para Biden, pero el tema económico es otro tema. Por eso hablo también de la necesidad de compartimentalizar y de ver cuáles son las áreas en donde hay ventanas de oportunidad, tomando en cuenta lo que va a ocurrir con su economía y tomando en cuenta también que no tiene nada que ver con ideología en este momento, tiene que ver con oferta y demanda, pero lo tenemos que ver así y desafortunadamente no lo estamos viendo así, porque cuando hablamos de migración queremos saber cómo logramos que no lleguen a la frontera. Hay que reconceptualizar la manera en que se ve el problema. Pero en fin, creo que el libro ayuda a pensar y que este no es un problema, nuestros problemas en la relación no son para solucionarse de un día a otro, va a llevar algún tiempo, pero hay que verlo como este ciclo histórico en el cual ellos se ven forzados, hay fuerzas que están llevando a redefinir y nosotros también tenemos fuerzas que están llevando a redefinir. ¿Cómo se va a establecer el diálogo? Es la gran pregunta. Por eso hicimos la interrogación Caetera. Pero creo que hay mucha oportunidad de reflexión y mucha oportunidad. Y me encanta que haya sido muy positiva, Guadalupe, dándonos ahí 3 tips de áreas en las que se podría trabajar muy positivamente y en ese sentido creo que ha sido un espléndido diálogo el que hemos tenido. Así es, embajadora. Muchísimas gracias nuevamente por la presentación de esta obra. Le voy a pedir al doctor Rodrigo Chacón también, pues, si gusta hacer un comentario final. Yo creo que has tratado un tema bien interesante, sobre todo para México, el tema del racismo. Vimos en la administración Trump, pues, medidas directas desde el Ejecutivo para afectar a comunidades única y exclusivamente por su origen étnico y por su perfil racial, porque había algunas medidas también identificadas con este profiling. ¿Quisieras hacer un comentario sobre esto, Rodrigo, sobre algún otro de los temas que trataste? Gracias, Alejandro. Pues, nada más decir que, bueno, en mi artículo trato de dar 2 lados de la historia, ¿no? Como que hablé mucho de la crisis social en Estados Unidos y de todos estos problemas muy profundos, pero también creo que es muy importante en esta época me gusta mucho la idea del rompecabezas armar, pues tener la mente muy abierta y pensar pues pragmáticamente, ¿no? En términos de qué nos funciona, qué herramientas funcionan, y no, se dice fácil, pero no ideológicamente. Y para los académicos pues, tenemos que tener claridad sobre qué implican estos conceptos como racismo, como neoliberalismo, y esa es mi labor como académico. En estos foros pues es difícil decir mucho más porque pues, hablé 15 minutos sobre 30 años y utilicé todos estos conceptos de una forma quizá no muy precisa, pero el mensaje que quiero dar es la importancia en estos momentos de tener la mente muy abierta y de no casarnos con ideas
ni de izquierda, ni de derecha, ni neoliberales, ni populistas, llamadas populistas, ¿no? Y sí, pues el racismo es un problema que cada vez más gente que solía ser muy optimista sobre la posibilidad de generar una sociedad multiétnica, una democracia multiétnica, y recordemos que México es una democracia multiétnica en la que no domine un grupo sobre otro, cada vez más gente empieza a dudar que esto vaya a ser jamás posible en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese sigue siendo el gran reto, y qué bueno que en las generaciones jóvenes en México, en mis estudiantes, esto está muy en su conciencia, ¿no? La no discriminación, la importancia del respeto, la consideración de las minorías, ¿no? Eso ha sido un avance enorme en las nuevas generaciones. Y bueno, pues esa es mi nota optimista con la que concluyo, porque sí es un problema que atañe no solo a Estados Unidos, sino a México también. La discriminación racial y las cuestiones institucionales o estructurales detrás. Gracias nuevamente por la oportunidad. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos de manera resumida este artículo que has escrito dentro del libro que estamos presentando. Y por último, le pediría a la doctora Guadalupe González también un comentario final para poder poner fin a esta presentación del libro. Bueno, antes que nada, felicitar a las dos compiladoras, Olga Pellicer y Hazel Blackmore, dos de las internacionalistas a las que más admiro, y que no solamente por su pensamiento crítico, sino por siempre su gran productividad y su generosidad. Y la generosidad de estas dos grandes mujeres lo ve uno en la conformación del libro. Ellas son dialogantes, ¿sí? Invitan a personas de distintas generaciones, de distintos enfoques sobre temas en los que a lo mejor ellas no son las más versadas, pero abren la posibilidad a nuevas generaciones a pensar de manera distinta. Entonces las quiero felicitar porque, como siempre, en verdad este libro es oportuno. A mí me gusta pensar si estos libros los guardo o los voy a usar para mis clases. Seguro lo voy a usar para mis clases, y una de las razones es el hecho de que este momento, simplemente documentar lo que ustedes documentaron en estos primeros 6 meses, ¿no?, de convergencia entre Andrés Manuel López Obrador y la administración Biden del 2021, es impresionante. Me dio sensación de vértigo ver todo lo que ha ocurrido y todas aquellas cosas que pensamos, como la debacle, ¿no?, que iba a ocurrir, que no ocurrieron. Y para mí esta es una gran lección de este libro, porque pasado mañana vamos a poder recuperar en el día a día, ¿no?, esta visión de qué es lo que ocurrió en este momento, ¿no?, de cambio, ¿no? Recupero también lo que decía Olga y lo que decía Rodrigo en el sentido de la necesidad de tener la mente abierta. Para mí eso es ya mi mantra para los próximos, digamos, años, ¿sí? Mente abierta, ¿no?, y corazón valiente, ¿no? Y un tercer elemento que va mucho profesionalismo y mucho rigor. Y aquí me parece que una efectivamente asignatura pendiente para el futuro que viene y para consolidar, digamos, la capacidad institucional de México en su diálogo con Estados Unidos es la formación de profesionistas en temas estadounidenses, ¿sí? Me parece esencial. Y esto lo requiere no solamente el gobierno, lo requieren los empresarios mexicanos, ¿sí?, que, digamos, los marcos están ahí. Ellos tendrán que dar la batalla aquí y allá en función de sus propios intereses, generar, digamos, sus mecanismos, sus oportunidades, responder a las preguntas de qué es lo que yo como empresa quiero de la relación con Estados Unidos, eso es lo que quiero, dónde lo pido, a qué ventanilla me acerco, pero también, y más importante, ¿no?, para las organizaciones sociales que están apoyando, ¿no?, y empoderando a los migrantes, ¿no? Y quiero cerrar con un elemento que creo que puede ilustrar muy bien la necesidad de reconceptualizar la manera
en la que entendemos los temas de la relación entre México y Estados Unidos. Primero, México y Estados Unidos estamos obligados a entendernos, punto. Entonces, o ponemos los términos de un buen entendimiento, ¿sí? O alguien va a imponer los términos del... No nos podemos divorciar, se acabó. Entonces, creo que ese punto de partida me parece central. Pero por otro lado, entendemos y los problemas nos afectan de manera distinta. Yo me opongo terminantemente a que en México hablemos de crisis migratoria, porque no hay crisis migratoria. O sea, los migrantes pasan una situación patética, muy crítica. Lo que está en crisis son las políticas migratorias que en parte generan los cuellos de botella que hacen y crean un enorme sufrimiento humano. O cambiamos las políticas porque las personas vanas tienen derecho a moverse. No son grandes cantidades de personas. ¿Por qué seguimos comprando la narrativa republicana de que hay una crisis en la frontera norte? No, hay situaciones y necesidades humanitarias que hay que atender, que los dos gobiernos deben atender, pero son números que palidecen frente a lo que viven países como Turquía o incluso a lo que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. No puede ser que un país como Colombia, ¿sí?, tenga programas especiales, ¿sí?, para recibir a más de 2 millones de venezolanos, un país que es la tercera parte en términos demográficos y económicos de lo que es México. Entonces, empecemos por reconceptualizar y ver la problemática migratoria con otra perspectiva, ¿sí? Y tampoco es un tema que seamos un país sándwich. O sea, estamos en medio, ¿sí?, de relaciones y de mercados, ¿sí?, laborales y económicos. Y o los regulamos en conjunto, ¿sí?, o vamos a hacer que personas sufran porque somos omisos por estar pensando mal los problemas. Yo me quedo, digamos, con ese llamado a una mente abierta y a pensar de manera distinta los problemas en la relación bilateral. Muchísimas gracias. Con este comentario terminamos la presentación del libro Relaciones México-Estados Unidos 2021. Si es este año un punto de transición, yo agradezco nuevamente a la embajadora Olga Pellicer, a la doctora Guadalupe González y al doctor Rodrigo Chacón por sus comentarios, por la presentación de la obra. Les recuerdo, es una obra de acceso gratuito, está en internet. Ya pusimos en el chat la dirección correcta para descargarla. Entonces, todo el mundo que esté interesado tiene a la mano este trabajo de académicos experimentados, algunos más jóvenes. Está muy bien documentado, dividido en las partes que explicó la embajadora Pellicer, también para centrar las partes de los análisis de una manera ordenada y estructurada. Entonces, no me queda más que agradecer por esta excelente presentación de la obra y recordarles a todas las personas que nos siguen que mañana por la mañana continuamos con la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero a las 11 de la mañana. Hasta entonces. Gobierno de México.